Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Quillan, periodista del Nuevo Día y recién electa presidenta del Overseas Press Club, el club de prensa ultramarino. Estará con nosotros. Con ella estaremos hablando sobre varias notas que ha publicado durante esta semana, incluida una acerca del costo de la corrupción para Puerto Rico, para todos nosotros. No es el abstracto, es para los que pagamos contribuciones y dependemos, por supuesto, como todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, de los servicios públicos. Hablamos con ella sobre esa nota y otros temas interesantes que ha cubierto desde el periódico El Nuevo Día. Además, estarán con nosotros el representante Ángel Matos, líder, portavoz de la Cámara de Representantes, particularmente de la mayoría del Partido Popular Democrático, y el representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Frankie Atiles. Adolfo Kranz también se sienta a la mesa y en el último segmento estará con nosotros Hilda Rodríguez de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier y Karen Cana de la Casa del Libro, ambas entidades sin fines de lucro del Viejo San Juan, con las cuales nosotros aquí en Radio Isla 1320 y Sobre la Mesa colaboramos para que ustedes sepan acerca de las actividades de estas dos instituciones. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 8 de junio del 2023. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero comenzar con un tema que precisamente es portada del periódico El Nuevo Día de hoy, pero también hay unas notas interesantes en el periódico El Vocero acerca de la toma del Congreso por parte de varios líderes del Partido Nuevo Progresista para tratar de cabildear a favor de otra medida para adelantar, por supuesto, la causa estadista. Ellos dicen que para adelantar un proyecto de ley vinculante que autorice un plebiscito sancionado por el gobierno federal sobre las alternativas de estatus que tiene Puerto Rico y los puertorriqueños. Quiero hablar sobre eso, quiero hablar sobre una medida para regular los alquileres a corto plazo en Puerto Rico y la resistencia que están levantando, la voz de alerta que están levantando los dueños de alquileres a corto plazo en Puerto Rico por varias medidas que evidentemente, en lugar de estar dirigidas a la regulación de esa actividad económica, estarían realmente dirigidas esas regulaciones a prohibir efectivamente, sin decirlo, pero es lo que está detrás evidentemente, o al menos es lo que sería el resultado de la autorización, la aprobación de esta medida por la legislatura. Y quiero hablar también brevemente, si me da el tiempo, acerca de la derrota esta semana de la propuesta para solicitarle al pueblo de Puerto Rico su consentimiento para enmendar la Constitución y establecer una segunda vuelta en Puerto Rico, por lo menos para la elección del gobernador o gobernadora del Estado Libre Asociado. Comencemos con el tema de la estadidad. Ayer me resulta muy interesante lo que ha estado haciendo el Partido Nuevo Progresista y por lo visto, según yo he estado escuchando, todos le adjudican estas tomas del Congreso, estos ejercicios de cabildeo donde llevan varios líderes del Partido Nuevo Progresista, varios miembros también de la diáspora puertorriqueña que apoyan la estadidad y supongo que otros ciudadanos también de a pie de acá de Puerto Rico a Washington para hacer esencialmente una especie de retiro espiritual estadista en el Congreso donde van
de puerta en puerta en una especie de peregrinaje de puerta en puerta en el Congreso a visitar a los congresistas y senadores, y supongo yo que principalmente a las secretarias y los secretarios de esas oficinas, quienes le dirán cuando tocan a la puerta que, bueno, muy bien, le pueden dejar toda su literatura aquí en el mostrador de la recepción, pero hasta aquí llegaron. Algo así como lo que pasa cuando vienen tocando la puerta de uno para tratar de convencerlo de que acepte una fe distinta a la que uno profesa. Bueno, pues supongo que eso es lo que están haciendo nuestros amigos y amigas del movimiento anexionista allá en Washington. Pero dicho eso, todo el mundo con el que uno habla, reconoce que quien está detrás de este retiro espiritual aparenta ser el ex gobernador y miembro de la delegación congresional o delegación de cabilderos de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Y yo quiero que antes de que la gente vuelva a convencerse de que Ricardo Rosselló es un buen muchacho, bendito, que cometió un error, porque es que ya lo veo venir, y por supuesto que hay todo un andamiaje mediático y una agenda de parte del mismo grupo de cuates y secuaces de Ricardo Rosselló, que estaban en el chat, que se reían de nosotros los puertorriqueños, que se burlaban de los pobres, que se burlaban de la gente con problemas de obesidad, que se burlaban y hablaban de forma violenta acerca de mujeres, acerca de personas de la comunidad LGBT, que despreciaban y le faltaban el respeto al pueblo de Puerto Rico. Esa misma gente que estaba en ese chat están vivos y coleando y perreando en los medios de comunicación y tienen sus podcasts y son recibidos en otros podcasts, a pesar de que en ningún momento ha habido un acto de contrición por estas personas. O sea, no ha habido un ejercicio de humildad, de reconocer lo que hicieron y de pedir perdón, de pedir disculpas al pueblo de Puerto Rico. Eso nunca pasó, pero ya han sido aceptados como parte de la flora y fauna de nuestro ecosistema mediático en Puerto Rico, y supongo que incluso algunos de ellos tendrán jugosísimos contratos con empresas que también le estarán pues repagando favores que les habrán hecho durante su incumbencia en el poder. Y lo que está detrás de todo esto, y quiero levantar bandera como yo hice en el 2016, yo era de los pocos, estaba en otra estación en aquel momento, y yo era de los pocos que decía, este muchacho Ricardo Rosselló es un paquete. Y me gané muchos enemigos, de paso, diciendo eso. Y tenía personas a quienes yo respeto, que me decían, oye, es que tú te estás quemando. Tú no estás siendo objetivo. Tú deberías tener una posición quizás un poco más imparcial en cuanto a Ricardo Rosselló. Y es que yo creo que con la verdad no se puede ser, o no se puede intentar ser imparcial. Si la verdad es la verdad, hay que decirla y denunciarla. Si es una verdad que amerita denuncia y rechazo. Y la verdad de Ricardo Rosselló siempre ha sido que es un paquete. Y es un mal puertorriqueño. Y no es un patriota. Y es una persona que está ahí y estuvo en la gobernación y estuvo en la cosa aquella de Boricua ahora es, y está ahora en la delegación simple y sencillamente para servir su propio ego. Y vamos, no seamos ingenuos, todos los políticos tienen un ego. Claro que tienen que tenerlo. Y quizás un ego más grande que el resto de nosotros, porque al final del día son personas que le están diciendo al resto de sus compueblanos que ellos, a diferencia del resto de la población, a diferencia de sus contrincantes, ellos son los escogidos, ellos son los individuos idóneos para dirigir los destinos del país, los destinos de un pueblo, para legislar a nombre del resto de la población. Y eso requiere, pues claro, una alta autoestima. Uno tiene que creer eso, uno tiene que creer que efectivamente uno trae algo distinto a la mesa que el resto de la población. Así que sin duda, todos los políticos tienen ego. Ahora, creo que hay algunos que acompañan ese ego con
un verdadero desprendimiento patriótico, con un interés real de servir a su país y a sus compatriotas. Ricardo Rosselló no es esa persona. Ricardo Rosselló es un robot. Es un robot que existe únicamente para satisfacer las necesidades y los deseos y el ego de Ricardo Rosselló. Y todo esto que está haciendo, y lo digo porque es que sé que hay amigos estadistas que ven a Ricardo Rosselló ahora haciendo esta gesta y dicen, ay, qué bueno es. Y ya ustedes notarán, Pedro Pierluisi hace una conferencia de prensa ayer en Washington, en el National Press Club, parado al lado de Ricardo Rosselló, y poco a poco nos han ido metiendo por ojo, boca y nariz a este individuo que nosotros sacamos a patadas de la fortaleza. Nosotros el pueblo. Y no tengo temor con decir que lo sacamos a patadas porque poco faltó para que eso sucediese y considerando que muchos de los que estaban ahí decían que iban a cortar cabezas y demás, pues creo que estoy siendo hasta generoso con mi expresión. Entonces ahora, de nuevo, él ha logrado ya convencer a Pedro Pierluisi, gobernador, que se va a enfrentar a una primaria y luego, en teoría, a una elección general. Él ha convencido a Pedro Pierluisi de que ya no hay daño mayor que pueda hacer el asociarse con la figura de Ricardo Rosselló. Y así poco a poco, igual que han hecho los cuates y los secuaces del chat, vuelve a normalizarse la figura de Ricardo Rosselló en los ojos del pueblo y crucialmente de la prensa. Y ya pronto, cuando Jennifer González anuncie su aspiración para ser la comisionada, o debo decir, para ser gobernadora, si es que eso sucede. Hay gente por ahí que me dice que está repensando esa decisión. Pero si eso sucede, apúntenlo hoy, 8 de junio, que Ricardo Rosselló va a anunciar su aspiración para ser comisionado residente de Puerto Rico. No sé cómo salvará el tema de la residencia, aunque por supuesto estoy seguro que eventualmente los tribunales, como pasó ya con la famosa delegación de cabilderos, los tribunales le darán el break para que corra y para que, si logra ganar esa elección, juramente. Y hay quienes dicen, hoy por ejemplo el amigo Leo Aldrich tiene una columna en el periódico El Nuevo Día, dice que lo mejor que le podría pasar a Pablo José Hernández Rivera es tener a Ricardo Rosselló como su contrincante. Y bueno, es posible que eso sea cierto. Pero creo que nosotros no debemos estar considerando lo que es mejor para ni Pablo José Hernández Rivera ni ningún otro político cuando se trata de una figura tan peligrosa como Ricardo Rosselló, que poco a poco se sigue acercando a un regreso a la política activa en Puerto Rico. Es más, ya está en la política activa. Después de todo, ganó una elección con una participación paupérrima, la más baja en la historia del país, pero bueno, ganó una elección. Y de ahí es un brinquito a regresar a la fortaleza. Apúntenlo, apúntenlo. Y muchos se van a convencer, de nuevo, de que cometió un error. Les va a meter el mismo paquete, nos va a decir que inventó la cura del cáncer. Bueno, ya lo había dicho en algún momento. Así que prepárense, pero ojo, ojo. La resistencia tiene que empezar ahora y creo yo que no puede haber consideración alguna acerca de la conveniencia política que pueda representar para otra figura el que Ricardo Rosselló sea candidato, porque está bien, habrá quien crea que Ricardo Rosselló es fácilmente derrotable por Pablo José o por cualquier otro candidato para comisionado residente, pero ¿y si no lo es? ¿Y si Ricardo Rosselló ganase de nuevo la comisaría residente y fuese efectivamente en el rol principal de representación de Puerto Rico ante Washington, fuese al Congreso a ser nuestra voz ante el gobierno federal? Ustedes no se ruborizarían, no se avergonzarían de esa realidad y de que tengamos nuevamente a Ricardo Rosselló tan cerca de regresar a la fortaleza. Por eso yo vi esas fotos de ayer de la conferencia de prensa y sentí la necesidad de levantar esta bandera y decirles
e insistirles en que Ricardo Rosselló no está motivado por adelantar los intereses suyos. Si usted que me está escuchando es estadista, está interesado únicamente en adelantar sus propios intereses y acariciar su frágil pero grandísimo ego. Y en reivindicar ese ego lastimado por el verano del 19. Que no nos olvidemos del verano del 19. Que no nos olvidemos de lo que provocó el verano del 19. La falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Que luego, en un esfuerzo de gaslighting colectivo, incluso trataron de decirnos que no era lo que era, que el chat había sido manipulado. No, no. Que no reescriban la historia que todos nosotros conocemos. Y que no vuelva jamás y nunca Ricardo Rosselló a acercarse al poder en Puerto Rico. Quiero tocar el tema de los alquileres a corto plazo. Ayer, Viva Puerto Rico, organización que agrupa a los dueños y operadores de alquileres a corto plazo, se expresó en contra del proyecto de la Cámara 1557, el cual ellos dicen acabaría con estos alojamientos en la isla. ¿Cuál es el problema con este proyecto? Según expresa esta organización, plantean, y como siempre hago, quiero divulgar, yo tuve hace ya más de 2 años unos apartamentos que yo alquilaba en plataformas de alquiler a corto plazo. Ya no los tengo hace aproximadamente 2 años que vendí esas propiedades, pero sigo pensando que los alquileres a corto plazo son, en la suma y en la resta, positivos para la economía de Puerto Rico y positivos para la economía de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que están utilizando este mecanismo como una actividad económica para generar ingresos, para salvar sus propiedades, para mantener a flote el mercado de bienes raíces en Puerto Rico. Y para diversificar la oferta turística, de paso. Yo tengo que insistir en un dato. Cuando yo era asesor de Aníbal Acevedo Vilá, asesor en desarrollo económico, semanalmente nosotros discutíamos los proyectos que en aquel momento el gobernador estaba priorizando en cuanto al tema de la actividad turística y la actividad hotelera. Y una de las prioridades del gobernador era aumentar el número de habitaciones hoteleras en Puerto Rico, porque por años habíamos estado atascados en una cifra de 12 a 15 mil habitaciones de hotel y simple y sencillamente no había cama para tanta gente que quería venir a Puerto Rico y que potencialmente, un poco como aquella película Field of Dreams, if you build it, they will come. Si tienen las habitaciones, si tienen los hoteles, van a venir los turistas. Si no los tienen, pues no pueden venir. Entonces, seguimos atascados por años y años y años. Y todas las semanas, Aníbal Acevedo Vilá preguntaba, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde está el proceso de permiso para adelantar esos proyectos como algo prioritario de país? Y la realidad del caso es que ya 15 años después, casi 20, seguimos estando con más o menos el mismo número de habitaciones de hotel que teníamos en aquel cuatrienio del 2005 al 2009. Lo que ha cambiado y lo que sin duda ha diversificado la actividad turística en Puerto Rico, ha llevado actividad turística de donde estaba antes, que se concentraba en San Juan, la franja de Carolina Fajardo, alguito en Mayagüez, alguito en Ponce, lo ha llevado a una diversificación donde hoy hay turistas llegando a Jayuya, hay turistas llegando a Las Marías, hay turistas llegando básicamente a los 78 municipios de Puerto Rico, porque allí hay unos alquileres a corto plazo que son fácilmente accesibles para ellos a través de estas plataformas. Entonces, todas esas bondades que ha tenido este auge de esta actividad económica, claro, ha levantado unas oposiciones, algunas a nivel comunitario, por los cambios que puede haber tenido esta actividad en el tipo de persona, la actividad que se está dando en apartamentos y hogares en ciertas comunidades, pero también ha levantado oposición por parte de la competencia de los alquileres a corto plazo, que son pues los hoteleros,
Y hay que tener mucho cuidado cuando entonces se pretende utilizar el poder para reglamentar una actividad económica del Estado en lugar de para reglamentar y establecer un balance de intereses a nivel social, cuando la intención es, bajo la excusa de reglamentar, realmente adelantar una prohibición. Y es lo que está pasando con este proyecto, según plantea Viva Puerto Rico, y yo lo he dicho anteriormente en el programa. Por ejemplo, aquí se establece que se definiría esta actividad como una actividad comercial, lo que implicaría que todos los dueños de alquileres a corto plazo tendrían que entonces solicitar un permiso comercial, y eso, por supuesto, implicaría una burocracia increíble. Probablemente la oficina de gerencia de permisos no tendría siquiera la capacidad para atender todas esas solicitudes y detendría la actividad de los alquileres a corto plazo. Es una prohibición tácita, una prohibición constructiva. Por otro lado, la medida aumentaría a 9% el impuesto por habitación o room tax. Dicen que es que los hoteles pagan 9%. Es cierto, el hotel que no tenga casino paga 9%, pero los paradores pagan 7%. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué si los paradores pagan 7%, los alquileres a corto plazo no pueden pagar lo mismo? ¿Qué es lo que en teoría se supone que paguen hoy? Desconozco, pero de nuevo, aquí hay otras intenciones. También se establece que si usted tiene un apartamento en un complejo de vivienda, en ese complejo solamente va a poder haber 6 otros apartamentos o 5 otros apartamentos en el complejo de vivienda dedicado a alquileres a corto plazo. Entonces, si hay más hoy, ¿a quién le va a tocar perder el uso de su apartamento para alquileres a corto plazo? Y así por el estilo, varias otras alegadamente regulaciones que al final del día no son otra cosa que restricciones. Es la imposición de unos requisitos tan excesivos para la actividad que esencialmente se convertiría en una prohibición. Y por eso levanto bandera, porque el efecto de esto sería devastador para la economía, me parece a mí, turística del país, pero además para la economía de un sinnúmero de puertorriqueños y puertorriqueñas, y sí, también de algunas personas que no son puertorriqueños y que tienen derecho a tener esta actividad económica también, y me parece que eso debería analizarse con mucho, mucho detenimiento. Vamos a la pausa. Regresamos con Gloria Ruiz Cuilan y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora tenemos a Gloria Ruiz Cuilan en línea telefónica, la nueva presidenta de la OPC, Overseas Press Club, y periodista de El Nuevo Día. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan, Armando. No pusimos tu intro porque estamos ya haciendo los cambios para añadir tu rol ahora destacado como líder del gremio periodístico. Felicitaciones por esa elección. Gracias, es un cargo que me honra y mucha responsabilidad de representar a mis compañeros, a mis pares, pero lo hago con mucho orgullo y con mucha interés. Quiero hablar sobre varias notas que tú has escrito esta semana en el periódico El Nuevo Día, pero me gustaría hablar un poquito primero sobre la prensa y el Overseas Press Club. Yo creo que, y tú sabes que a mí me interesan mucho los temas relacionados a los medios de comunicación, la literacia, ¿no? El pensamiento crítico en torno a el trabajo que hace la prensa, que yo creo que es fundamental, y como dije en una columna reciente, se va a tornar más fundamental, más crítico en la medida en que tecnologías como la inteligencia artificial permiten con tanta facilidad la falsificación de la realidad, ¿no? Y el rol del periodista serio, como tú y como tantos otros colegas tuyos en Puerto Rico, va a ser aún más importante. ¿Cómo tú ves el rol de la prensa y de organizaciones como la OPC en ese nuevo mundo? Pues mira, lo veo crucial, tanto la OPC como la Asociación de Periodistas, que son los dos gremios que agrupan a las y los periodistas puertorriqueños, tienen una función muy particular y sumamente importante.
y es proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión, y más importante aún, mediante esos vehículos, provocar que el público, que el pueblo esté interesado y sepa de primera mano todo lo que le atañe, todo lo que le beneficia, todo lo que no le beneficia, para que tome decisiones pensadas. Y eso, como tú sabrás, es medular en una sociedad. Y si me preguntas, pienso personalmente que mucho de eso se ha perdido. Y también se ha perdido, es una de las cosas que hablamos en la asamblea del OPC en la que fuimos electos. Esto es una junta. Yo soy la presidenta, pero ciertamente tengo un grupo de trabajo que me enorgullece mucho. Tengo a Débora Martorell como vicepresidenta, de secretaria la compañera Carla Cristina Dávila, tesorera Zoraida Nelly Torres, y vocales los compañeros Glorinel Soto, Manuel Crespo, Felipe Gómez, Manuel Guillama y Alina de Lourdes Luciano, que es básicamente una vocal emérita, ha estado en la Junta por bastante tiempo, y la directora ejecutiva María Cel Vélez. Te mencionaba que cuando se dio esa elección de este equipo de trabajo, una de las cosas que más me preocupaba a mí, lo planteé y logré el apoyo de mis compañeros, es que se rescate la importancia que tienen los periodistas. Yo creo que parte de ello se ha perdido, y en ocasiones se nos percibe como personas que lo único que hacemos es reportar noticias negativas, que somos unos presentados, como dicen por ahí, y ese no es el rol de un periodista, ni es lo que define un periodista. Y eso se tiene que rescatar. Nosotros somos personas que tenemos un rol muy importante. Esto no significa que se nos trepen los humos a la cabeza, pero que somos de suma importancia para mantener la democracia que tanto nos gusta predicar. Y mencionaba yo algunos ejemplos. Gracias a la prensa se hace labor comunitaria, labor social. ¿Cuántas veces vemos en un noticiario, en los periódicos del país, la reseña de una familia, de una persona que necesita de un servicio del gobierno y lamentablemente no lo recibe? Y si no es por la intervención de la prensa, no ocurre nada. ¿Cuántas veces nos enteramos de situaciones que las autoridades intentan callar a toda costa, y si no es por un compañero o una compañera, no trascienden públicamente? No se sabe qué es lo que está pasando. Doy un ejemplo cercano. Los vicios de construcción que tuvo el puente atirantado de Naranjito. ¿Cómo íbamos a saber eso si no era por la labor de un periodista que pidió la información, que en ocasiones la tenemos que exigir, a pesar de que son documentos públicos para beneficio del pueblo, que constantemente en este caso estaba pasando por una vía pública en peligro? Y así hay múltiples casos, no tengo que mencionar los de corrupción. Así que yo creo que hay que rescatarse un poco de eso, un poco no, todo de eso, de que la gente tenga claro cuál es el rol de los periodistas, y también el que nos podamos distinguir. Hoy día, tú por ejemplo, eres un analista de diferentes temas en una emisora radial. Y muchas veces la gente confunde eso. Yo comparto contigo en tu programa en calidad de periodista, pero la gente confunde el hecho de que quizás una persona que escuchan constantemente en un medio televisivo, en uno radial, incluso en las páginas de los periódicos, porque publicó una columna y demás, es un periodista. Y no, hay unas diferencias marcadas. Existen los periodistas, los analistas políticos, los comentaristas, los influencers, y no somos lo mismo. Y creo que esas diferencias hay que hacerlo. Ahí te mencioné dos asuntos que nosotros queremos trabajar, y tú mencionaste uno que para nosotros es de suma importancia, como lo es la inteligencia artificial. Una de las grandes labores que tiene el OPC es de brindar talleres educativos, educación continuada a los periodistas y periodistas para que pues puedan hacer su labor de manera correcta, de manera ética. Y ese es uno de los temas que tenemos en agenda. La semana pasada tuvimos uno con la Secretaría de la Familia, excelente, en donde tuvimos la oportunidad de intercambiar perspectivas sobre la cobertura de familia. Lamentablemente es un tema muy presente, el maltrato de menores, el maltrato de ancianos, de las personas mayores, que es la población que va a seguir en ascenso. Y ese tipo de diálogo no solamente le permite a los periodistas tener un conocimiento mucho más pleno de las agencias de gobierno y de los procesos gubernamentales que se dan, por ejemplo, la remoción de custodia de un menor, sino que también hallar un camino entre los jefes de agencia, los funcionarios públicos, para saber cuál es nuestra labor y lo que requerimos en muchas ocasiones cuando tocamos estas puertas buscando información, que sabemos que en estos casos puede ser limitada,
pero no queremos partir del hermetismo. ¿Cuántas veces tú habrás leído en alguna nota o en algún noticiario ves el funcionario que no habla, que no aparece? Y eso no debe ser, aunque sea información limitada, porque es un caso que requiere de seguridad, esa información debe fluir para que la gente tenga un panorama claro. Y el periodista también tiene que estar instruido en diversas materias, aunque ahora quizás somos poco, y antes había una conciencia de tener un periodista asignado por fuente, pero debemos tener una educación holística para no pecar de desconocer temas y de fallar en nuestra cobertura diaria. Totalmente de acuerdo contigo, Gloria, particularmente sobre las distinciones entre las personas y figuras que informamos, y cada cual tiene un deber y una responsabilidad distinta y unos estándares distintos. Yo creo que las asociaciones de periodistas, pero también los medios de comunicación tienen unas responsabilidades e imponen unos deberes éticos distintos a figuras como tú, siendo periodista, a la que me impondrían a mí, siendo, como tú planteas, analista, y en el caso del periódico El Nuevo Día, donde ambos publicamos, yo en la sección de opinión. Entonces, creo que es importante que cada cual entienda esas distinciones, esas diferencias, y que resistamos un poco esta idea de que por todos tener acceso a mucha información a través del Internet, todos podemos ser peritos o empaparnos de toda la mejor información, ¿verdad? Porque también hay información buena que se ajusta a la verdad y hay información que no se ajusta a la verdad. Entonces creo que en el presente hay esta tendencia a creer que yo puedo informarme correctamente simplemente teniendo acceso a distintas fuentes de información, y perdemos de vista que hay una profesión, que son los periodistas, Correcto, que se encargan de evaluar las mejores fuentes de información, llegar a unas conclusiones y sintetizar una información para que el público la pueda entender. Y habrá quien no le guste eso, habrá quien crea que los periodistas han perdido credibilidad. Yo difiero. Yo creo que, claro, algunos han perdido credibilidad, pero como gremio y en su mayoría, me parece que los periodistas siguen siendo una mejor alternativa para uno informarse adecuadamente, con un balance de posiciones y con información bien analizada, que, digamos, una persona que está poniendo videitos en YouTube y vendiéndole clases de Forex, por usar un ejemplo, ¿verdad?, de una figura que hemos visto recientemente. Y qué bueno que mencionas la palabra distinción, porque no es que queremos reñir ni antagonizar con nadie. No. Es que creo que todos nos podemos nutrir y la gente puede estar clara que cuando un periodista trabaja su reportaje, la historia, en el campo que sea, el periódico, el noticiario, radial, etcétera, tuvo que hacer un trabajo, tuvo que para empezar buscar, o esa es la labor del periodista serio, tiene que buscar todas las partes involucradas en una controversia y darles ese espacio. Claro que todos los periodistas tenemos opiniones, claro que sí, somos seres humanos, pero esos escritos no pueden estar plasmados de opiniones. Lo que se presenta ahí son las diversas posturas de un tema en particular y le toca al lector, a la persona que está viendo ese reportaje, juzgar. Claro, el periodista tiene que hacerle claro a la gente que está viendo ese reportaje que hay unos hechos y recordárselo. Por ejemplo, y eso yo creo que es importante, Gloria. Tenemos que irnos a la pausa, porque podemos volver con este tema. Eso claro, yo creo que es importante, porque igual tampoco podemos llegar al absurdo de recoger las posiciones de dos personas que están debatiendo algo que no acepta debate, digamos, la forma del planeta Tierra, ¿no? Para usar ese ejemplo extremo. Pues no hay por qué darle espacio tampoco a un debate sobre si la Tierra es plana o redonda y meramente comunicar las diversas posiciones que puedan haber en ese debate. Pues creo que tampoco
es la labor realmente del periodista. Pero podemos regresar con eso cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue sentada a la mesa Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, te dejo una pregunta sobre la mesa. Estamos hablando sobre el periodismo y te dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es tu parecer sobre el tipo de debate también que se debe dar en los medios y a los que le debe dar espacio el periodista? Te traía obviamente el ejemplo absurdo de pues, presentar las dos posiciones en torno al debate, por ejemplo, de si la Tierra es plana o no, ¿verdad? Y pues, creo yo, esa es mi opinión, que ese no sería un debate realmente que amerite cobertura. En inglés se usa el tema o se usa el término de platforming, ¿no? De a qué tema le damos plataforma. Esto se debatió mucho también durante la pandemia, cuando habían ciertas figuras que negaban la eficacia de las vacunas y había todo un debate acerca de si se debía dar espacio a ese tipo de debate cuando había un consenso científico en torno a la eficacia de las vacunas y particularmente las repercusiones que eso pudiese tener en cuanto a la salud pública y la salud, ¿verdad?, de individuos que escuchando ese debate pues optaran por no vacunar. Tema. Me parece muy pertinente lo que estás hablando, pero voy a traer un ejemplo un poco más atado a la realidad diaria de Puerto Rico. Los periodistas no tienen control de lo que dicen los funcionarios de gobierno o las personas que entrevistan. Para eso está la libre expresión. Nosotros no podemos controlar lo que ellos dicen. Ahora bien, nosotros podemos poner sí en contexto el tema del que están hablando y me explico. Supongamos que algún funcionario menciona que nunca en Puerto Rico ha habido X de tasa de desempleo de tal baja o se adjudica que ha logrado bajar el desempleo o cualquier otro logro, pues existen las estadísticas, existen entes, organizaciones que hacen investigaciones y demás, y el periodista puede echar mano a esos datos, y repito la palabra, datos, a hechos que pueden constatar una diferencia frente a lo que dice ese funcionario público o la persona entrevistada, y no se hace con el objetivo de antagonizar, se hace precisamente con el fin de que el lector, la persona que está viendo ese reportaje, tenga la información completa y exacta de lo que sucede en cuanto a X tema, porque imagínense ustedes si entonces publicáramos sencillamente todo lo que dicen los políticos o todo lo que se dice sin ninguna corroboración, sin ningunos datos. No es la forma correcta de hacer periodismo. Pero sí hay un deber de cantar las bolas y los strikes, ¿no? Entiendo que sí. Otro deber del periodista, o sea, si un político dice algo que fácticamente es incorrecto, es falso, hay un deber de parte del periodista de corregir ese planteamiento para el lector o debe simplemente buscar otra figura que conteste. Debe tener esa distancia del corregir el dato falso, digamos. Yo entiendo que el periodista debe corregir el dato falso y se corrige con datos. No es sencillamente, no es meramente plasmar en un reportaje o una historia. Yo opino, porque la opinión del periodista no tiene que estar ahí. Si es una noticia, no estamos hablando de una columna, que es otro tipo de escrito. No, entiendo que el dato debe estar ahí precisamente para que la gente tenga la información correcta. Sobre este tema ha habido bastante ejemplos. Pensemos por un instante en la reconstrucción de la isla post María. El gobierno argumenta que ha habido un avance
significativo, sin precedentes, póngale el adjetivo que usted quiera, pero desde la figura del gobernador hacia abajo se habla de que ha habido una mejoría significativa en los trabajos de reconstrucción después del azote del huracán María, que ustedes saben el daño, lo fatal que fue para Puerto Rico. Pues hay unos datos y se trae obviamente lo que pueda decir el gobernador, el funcionario de turno, pero hay unos datos que presentar ahí de cuántas obras están hechas, concluidas, cuántas obras están en progreso, cuántas obras están todavía buscando unos procesos de permiso, y así la persona tiene la posibilidad de tomar una decisión pensada. Bueno, si la totalidad son, me lo invento y doy un ejemplo, son 10,000 proyectos en Puerto Rico y solamente tenemos 2,000 hechos y han transcurrido ya prácticamente 6 años del huracán María. Juzgue usted si en efecto hemos adelantado o no hemos adelantado, y así hay múltiples cosas que se pueden hacer. Mencionaste la vacunación, otro tema. Se puede hablar de que estamos controlados, no controlados, de que hemos podido detener la pandemia y no hay, pero hay unas estadísticas que son vitales y que en muchas ocasiones también debo decir el gobierno no las produce o no las tiene al día. Esa es la importancia de que tengamos esos números, porque nos da una idea clara, no es la opinión de nadie. Ahí están los números y es bien importante también que esos números no se manipulen. Y ahí es donde entra la función de un periodista y de buscar entes que no tengan ataduras con el gobierno, con nadie, que puedan darnos una mirada clara de lo que sucede. Si la vacunación, por ejemplo, los números reflejan que prácticamente nadie se está vacunando, pues obviamente eso se le trae al público para que sepa que hay una falla y así hay montones de ejemplos que podemos dar. Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Y mucho éxito en tu presidencia de la OPC. De nuevo, yo insisto en que los periodistas tienen un rol crítico y creo que es importante este tipo de conversación para que entendamos cuál es ese rol y para que busquemos las mejores fuentes de información para nosotros como ciudadanos en una democracia estar debidamente y correctamente informados. Gracias, Gloria. Siempre a la orden. A ti y a todo el gremio. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Ángel Matos y Joel Frankie Atiles son nuestros analistas hoy aquí en Radio Isla 1320. Adolfo Kranz estará con nosotros para hablar sobre su propuesta para el voto presidencial. Y en el último segmento, Hilda Rodríguez y Karen Cana, la primera de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, la segunda de la Casa del Libro, estarán con nosotros para hablar sobre las actividades que tienen ambas instituciones culturales del Viejo San Juan en las próximas semanas. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 8 de junio del 2023, son las 8:58 de la mañana. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hago la aclaración, Pichi Torres Zamora está excusado para todos los fines, hoy lo sustituye, no hay que activar la alerta Pichi. Hoy lo sustituye Joel Frankie Atiles y por supuesto está con nosotros Ángel Matos. Buenos días a ambos. Buenos días para ti, Armando. Buenos días al compañero Frankie y a la familia del 1320. Muy buenos días, Armando. Buenos días al compañero Ángel Matos y a todo el público que nos escucha. Buenos días, gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Quería traerles un tema, vamos a discutir varias cosas que están pasando en la legislatura, pero quería comenzar con un tema al que le dediqué algún tiempo durante el primer segmento del programa de hoy a las 8 de la mañana, y se trata de los alquileres a corto plazo. Hay una medida, proyecto de la Cámara 1557, ustedes ambos son miembros de la Cámara. El proyecto es del representante José Cheito Rivera Madera
creo que también es coautor Joel Sánchez, recientemente electo representante también por el Partido Popular Democrático. Ayer estuvo en vista pública la organización Viva Puerto Rico, que es una organización que agrupa a los dueños y operadores de alquileres a corto plazo en Puerto Rico y representa, por supuesto, sus intereses. Hay una serie de requisitos nuevos que impondría este proyecto, comenzando por el que ellos principalmente señalaron, que es que modificaría la definición de esta actividad económica y en lugar de ser una actividad esencialmente residencial, la reclasificaría como una actividad comercial y eso requeriría entonces que estos dueños de estos apartamentos y hogares tuviesen que ir, supongo yo que al municipio o a la oficina de gerencia de permisos para solicitar un permiso de uso comercial. Y lo que está planteando este grupo, yo les adelanto, tiendo a coincidir con ellos, es que realmente eso se tornaría en una prohibición tácita de esta actividad económica porque la oficina de gerencia de permisos no va a tener el ancho de banda para poder procesar todas esas solicitudes y obviamente abre la puerta a que haya oposición por parte de vecinos. Yo no sé si esto requeriría incluso colocar anuncios, colocar letreros a las afueras de estas estructuras, de estos edificios o casas. Y eso pues implicaría esencialmente un proceso tan y tan burocrático con tanta oposición potencialmente por parte de algunos vecinos que acabaría con gran parte de esta actividad económica. Irónicamente, particularmente para los dueños pequeños, para los que menos propiedades tienen, ¿no? Posiblemente las corporaciones que tienen y los grupos que tienen muchos apartamentos o muchas casas, quizás se les haga más fácil, tengan los recursos para hacerlo y de pronto pues el que solamente tiene un apartamentito, a ese se le haga mucho más difícil. Ángel, comencemos contigo. Yo sé que tú por muchos años has sido un legislador que te has enfocado mucho en el tema del turismo. ¿Cómo tú ves este tema? Pues mira, hermano, como primer asunto vamos al asunto procesal. El próximo martes estará en calendario el proyecto de la Cámara 1557 con su informe y se continúa, ¿verdad? Ya hay un informe radicado por la Comisión de Turismo y se continúan recibiendo comentarios o ponencias para, de ser necesario, establecer enmiendas en sala y tener el proyecto de la mejor manera perfeccionada en ruta al Senado de Puerto Rico, que allí también tendrá una jornada de trabajo legislativo. ¿Qué buscamos con una ley estatal uniforme? Evitar 78 proyectos de ordenanza municipal. San Juan ya se tiró a 500 pesos la licencia, crea un registro en el municipio de San Juan y claro está, recuerda y vuelve a presentar las mismas guías de los códigos de orden público con relación al orden, el ruido y el comportamiento que se espera de cualquier ciudadano, ya sea en un hotel o ya sea en una zona residencial. Así las cosas, Armando, como de costumbre, el zapato de talla 10 le queda grande al que es 9 y le queda apretado al que es 11. Es una medida en donde tú tienes ciudadanos que simplemente no quieren en su comunidad un alquiler a corto plazo porque asignatura pendiente o asignatura que tratamos de perfeccionar con este proyecto, más allá de los alquileres a corto plazo de 30, 60, 90 días, o los alquileres a corto plazo que existen en las escrituras matrices de algunos condominios, como yo tengo en Isla Verde, la realidad que el alquiler a corto plazo que siempre ha existido, pero que ahora, como los fuegos del Canadá, que el humo llega hasta Nueva York, la tecnología hace accesible que un ciudadano que en una casa de familia secundaria o en su propia casa alquile la sala, un cuarto, media casa o la casa completa por periodos cortos. Con relación al proceso de permisología que en tu introducción tú traías, en términos generales es un registro en la compañía de turismo, requiere un proceso particular, no el engorroso de OPE, con relación a su operación comercial, porque esa es otra de las preguntas que uno tiene que establecerse. Si yo alquilo una sala, aunque sea una vez al año, y recibo dinero,
¿Eso es una dádiva o una actividad comercial? Me temo que es una actividad comercial, Armando, y es parte de la discusión en donde nadie quiere atrapar a un ciudadano particular que está optando hasta para salvar su hipoteca, alquilar un cantito de su casa, pero en Puerto Rico requiere una especie de andamiaje jurídico porque son muy pocos los operadores unitarios, sobre el 60% enhorabuena son mujeres, ¿verdad? Que se han hecho empresarias a través de estas, y pongo la S, plataformas, porque nos enfocamos en un nombre, pero son unas cuantas. Y claro está, tenemos operadores de múltiples propiedades que ya es casi un hotel disperso a través de todo Puerto Rico, aunque sean en unidades de casa, apartamentos, estudios, hay que verlo ante los ojos de la ley como un hostelero. Pero lo que están planteando, y quiero entender bien este punto, Ángel, lo que están planteando es que al denominarlo actividad comercial, además incluso comercial, que también, por ejemplo, tendrían que entonces tramitar unas cuentas comerciales de agua y luz para esa casa, por ejemplo, para ese apartamento. ¿Tú coincides con esa apreciación o tú crees que no? No, yo entiendo que no, y te reconozco que al principio en el proyecto radicado, no el proyecto que termina, producto del trámite legislativo, era bastante severo y ponía un límite de 30% de capacidad de tu hogar para cualquier actividad comercial, citando un reglamento que ya existe en las leyes de permisología en Puerto Rico. Eso se ha ido, ¿verdad?, flexibilizando con lo que fue el proceso de vistas públicas. Pero de nuevo, Armando, lo que tenemos hoy, al no haber una ley, son muy pocas ordenanzas municipales, un vacío jurídico, una expectativa que algún caso que llegue al Supremo, que ya han llegado unos cuantos, trate de hacer la radiografía de cómo tú operas, y un grupo grande de ciudadanos que simplemente o sienten que la paz de su comunidad ha sido alterada, algunos residentes de condominios que dicen, mira, yo no puedo, o sea, aunque hay una expectativa de privacidad, ¿verdad? Y también aquí hay un choque constitucional del uso y disfrute de los bienes tuyos. La realidad es que hay una preocupación legítima de seguridad por el entra y sale que hay en mi condominio, en mi comunidad, y obviamente los incidentes de ruido y los que optan por hacer actividades, fiestas, despedidas de solteros. Ahora con las graduaciones se está dando muchas fiestas de clase graduanda en una casa que no es la de él, sino una casa que se alquila, y como todo, no era el diseño original de esa urbanización, pero también hay que reconocer que la tecnología del siglo XXI llegaron y han traído unos nuevos retos que como sociedad estamos tratando de legislar. Sí. Digo que en mi casa, yo no sé en la tuya, pero en mi casa se hacían fiestas de marquesina y eran mías y probablemente había mucho alboroto. O sea, no sé, hay unas cosas que realmente no entiendo. Digo, yo entiendo también, hay unas casas, incluso sabemos de una muy famosa allá en Aguadilla, ¿verdad? Que se alquilan como si fueran pues centros comunales, ¿no? Pero bueno, Joel, ¿qué te parece a ti? Yo también radiqué una medida bastante similar al compañero y respaldo que se regule los short time rentals, y eso es algo que no está ocurriendo solamente en Puerto Rico. Nosotros vemos noticias de país vecino, República Dominicana también está buscando cómo regular, por las mismas quejas que se dan en Puerto Rico se dan también alrededor del mundo, así que hay que darle una uniformidad. Sí, son una actividad comercial, que sí se debe de atender la preocupación que ellos tienen de que los procesos de OSPE realmente son tediosos y les puede afectar. Pues yo creo que no he visto la versión final, pero sí es como el compañero Ángel Matos menciona, que es solamente una notificación, estar notificado en la compañía de turismo. Pues yo creo que, ¿verdad?, hacerle un poquito la vida un poquito más fácil, porque no es que están vendiendo como un restaurante, productos, servicios diferentes, así que es solamente la estadía en su estructura, pero sí debe haber algún tipo de regulación, porque se debe de respetar la paz de los vecinos, la comunidad. A lo mejor cuando tú hacías fiesta en tu marquesina, eran los mismos del barrio,
pero en estos momentos son personas que vienen que la gente no conoce y muchas veces las quejas que yo he recibido en mi distrito es que están hasta las 3 de la mañana en una piscina gritando, y cuando ellos compraron originalmente en esa urbanización, los vecinos, no existía el Airbnb, ¿sabes? O este tipo de plataforma, y hoy día está afectando la calidad de vida de ellos. Inclusive me dicen, mira, el perro mío está toda la noche ladrando porque están haciendo ruido todo el tiempo en la piscina y yo tengo que llamar al dueño que está yo no sé dónde para decirle que por favor llame a sus inquilinos, porque yo no estoy en contra, pero por favor que respeten el tiempo, que después de las 10 y pico de la noche no estén haciendo con la música a todo volumen, que no podemos ni dormir y el perro está alterado ladrando ahí. Así que se debe de regular, debe haber un tipo de estabilidad y ese tipo de comercio, porque si es un comercio, vino para quedarse, es como lo ven. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que si vamos a tener 78 regulaciones, es mejor tener una, porque este patchwork, como dirían los americanos, de regulaciones distintas y de cargos distintos, pues eso tampoco conviene. Pero creo que la regulación debe estar dirigida a atender directamente los problemas y crear un balance, no prohibir, porque una prohibición tácita yo creo que tendría unos efectos sobre la actividad económica turística en el país, sobre los valores de las propiedades. Yo humildemente tengo que insistir, un país donde hemos perdido 600,000 personas, que no eran personas sin hogar, eran personas que vivían en algún lugar, y que los precios de las propiedades no han colapsado, incluso en los últimos años han hasta aumentado. Eso tiene mucho que ver con que esta actividad económica vino a sustituir la falta de residentes. Entonces, todos los que seamos dueños de propiedades, que creo que el 70% de la población todavía vive en casas que son su propiedad, tenemos que tener cuidado con hacer cosas, aunque pueda tener unos efectos que se pueden atender a través de la regulación en la convivencia comunitaria. Pues tenemos que tener cuidado que la solución no sea peor que el problema y que se afecte la economía del país. Mi otra preocupación con esto es que justo esta semana yo escuchaba al alcalde de Cataño, Julio Alicea, hablando con Julio Rivera Saniel sobre el punto de droga que dejó Pacho el Antifeca, acéfalo. Y él decía que él esperaba pues que el segundo, tercero, cuarto en mando en el punto de droga de Pacho el Antifeca ocupara esa posición de presidir este negocio, esta actividad comercial, para que se evitase un baño de sangre por el control de ese punto de droga. Entonces yo le puse el nombre al alcalde de Cataño, el alcalde Antifeca, porque pues nos está diciendo una realidad, una verdad. Y es que pues nosotros sabemos dónde están los puntos, lo sabe la policía, lo sabe las autoridades, lo sabe el alcalde del pueblo, y por lo visto lo que queremos es mantener la paz. Entonces yo les pregunto a ustedes, y lo traigo simplemente como una reflexión, ¿por qué es que aquí nos ocupamos tanto de regular a los que están tratando de hacer cosas legales y que están yendo a la compañía de turismo como yo lo hacía cuando tenía mis 2 apartamentitos en estas plataformas? Ya no los tengo. Y yo iba y radicaba mis planillitas en la compañía de turismo y pagaba patentes municipales y cumplía con todas las de la ley. Entonces, los que cumplimos con la ley es bien fácil meternos las manos a nosotros porque ya estamos ahí retratados en el sistema. Pero aquí, por lo visto, pues no nos preocupa tanto el que hay miles de puntos de droga en el país causando, tengo que pensar yo, muchos de estos problemas también, ruido, excepto que los ruidos en vez de ser música son tiros. Entonces, como reflexión, ¿qué a ustedes les parece eso? Las corridas de motora que hay en todo el país y que por lo visto nadie puede hacer nada. O sea, parecería que tenemos 2 sistemas, uno para meterle las manos a los que inevitablemente tenemos que cumplir porque somos ciudadanos cumplidores de la ley, estamos retratados ya en el sistema, y otro para la ilegalidad y para la impunidad. Ángel.
Bueno, como primer asunto, obviamente, el alcalde de Cataño, con total candidez, reconoce lo que los 78 alcaldes y los 3 millones de ciudadanos puertorriqueños sabemos, que existe un comercio de nombre narcotráfico, de ramificaciones desde la perspectiva salubrista kilométrica, en donde simplemente, pues, a nivel de policía y a nivel de gobierno, ante la ausencia no tan solo de un plan de seguridad que incluya millones de dólares en inteligencia, que es lo que me parece aquí, que siempre es el talón de Aquiles de cómo atendemos el narcotráfico en Puerto Rico, porque fíjate que matan a alguien y tan pronto lo matan, el comandante de turno que le entrevista, mira, pues esa persona tenía un abultado expediente criminal, se sabía que lo estaban buscando para matarlo porque él estaba viviendo en Nueva York y ha regresado a Puerto Rico y había una orden de su cabeza con 50,000 pesos para quien lo matara, el sicario que lo matara. Y uno se pregunta si esa información no se tenía a priori del acto violento, no se intervenía directamente con la persona, porque desde que la comunidad cobra conocimiento que el Antifeca regresó, por darte un ejemplo aleatorio, regresó a la isla, pues, ¿por qué la oficialidad no fue a cumplir y decirle, tú sabes que a ti te están buscando para matarte, ¿verdad? Y tú sabes que es muy poco lo que yo puedo hacer, porque todavía la policía no tiene la máquina que lee la mente del criminal que va a matar. Solamente sabe que te van a matar, pero no saben la hora, el minuto ni el segundo, porque esa tecnología no está disponible. Así las cosas, tú me has traído el Airbnb, llegamos al narcotráfico. Yo quisiera volver un momento al Airbnb y solamente decir que con este proyecto yo espero tener visibilidad real de cuántas unidades hay que sobrepasan las 20,000. O sea, Puerto Rico tiene 15,000 habitaciones endosadas de hotel de la compañía de turismo y ya hemos doblado la oferta. Ya somos una isla de 30 a 35,000, en teoría, habitaciones noche disponibles. Yo espero que con el registro de la compañía de turismo podamos tener la visibilidad. Hace falta recursos para la fiscalización adecuada de estas plataformas. A mí me preocupa mucho la consistencia en el ofrecimiento, porque como yo conozco a Armando Valdés, yo sé que Armando sus apartamentos él era dirigente, probablemente dejaba literatura de los números de emergencia y los números de seguridad y los códigos de orden público que aplican, pero hay otros anfitriones que no son tan diligentes como Armando Valdés, que son parte de este problema, por no decirte, y yo espero que con el proceso de tener visibilidad, tenemos anfitriones que entonces infringen la ley, hay que decirlo así, ofreciendo actividades para las cuales no tienen ni licencia ni los permisos, afectan otros elementos comerciales, como los que por 25 pesos te busco al aeropuerto, por 50 pesos te llevo al Yunque, a sabiendas que son transportistas que deben tener las debidas credenciales y sobre todo los seguros, porque aquí todavía no hemos lidiado, gracias a Dios que estamos lidiando con asuntos de comportamiento comunitario, ¿verdad? Y no quiero ser el sanguinario a estas horas de la mañana, todavía no han matado a nadie en un Airbnb, que yo supongo que ahí la cosa entonces apretará con relación a lo que opina la comunidad, de convertir su comunidad en un entra y sale de gente itinerante, no permanente. Y de nuevo, yo me comprometo contigo, Armando, ya para el próximo jueves espero tener un proyecto de ley ya aprobado que te pueda enviar cómo quedó, y que este marco regulatorio inicial que como norte promueve no tener 78 independientes con las fluctuaciones que eso trae, pues podamos ir poniendo en talla una actividad que se desea, que es importante, que está salvando propiedades que si no ya estarían en ruta de ejecución, eso yo te lo reconozco, pero la bendición no puede ser a costa de una maldición, entre comillas, digo yo. Frankie. Pues Armando, yo creo que una cosa va a ir con la otra, ¿verdad? Atada a la larga, porque las noticias de criminalidad, como ocurrió con los jóvenes peruanos que fueron asesinados, afecta el turismo. Tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Esa visión de cómo el narcotráfico domina ciertas áreas y ¿verdad? Nos afecta nuestro diario vivir y afecta también el turismo hacia Puerto Rico. Así que creo que sí, que hay que seguir dándole herramientas a la policía en tecnología, cosas básicas. Yo tengo un proyecto desde el cuatrienio pasado para hacer una doble tablilla
para que la policía pueda identificar los vehículos más fácilmente. Cuando hacen un carjacking, cuando hacen un robo, las cámaras de seguridad pueden verlo, y pues por excusa que a veces uno ni entiende, no se le dan hacia adelante, pero hay que seguir dándole herramientas a la policía, a los fiscales, ¿verdad? También exigirle a los jueces, a los tribunales, que, ¿verdad? No se puede dejar una persona con un expediente abultado por cualquier tecnicismo, dejarlo a la libre comunidad. O sea, tenemos que ser un poquito más rigurosos y más fuertes en la toma de decisiones también. ¿Los puntos de droga causan más problemas que los Airbnbs? Hombre, claro. Por supuesto, sí. Armando. ¿Y qué estamos nuevo, haciendo para eliminar los puntos de droga o para regularlos? Bueno, desde arriba Esa es la se contestación. hace lo que el presupuesto permite. O sea, Sí. porque tú quieres atender el narcotráfico de out of the box, ¿por qué no estamos 100 millas más afuera? Destruyendo los barcos que entran y llegan a Vieques, Culebra, entran por la zona este con los kilos y celebramos cada vez que agarramos una tonelada de cocaína en el sur, pero es que entraron 500 por el este. Y a veces pregunto si, más allá de atender la drogadicción como un asunto salubrista, tú simplemente tienes que romper la espina vertebral de la línea de suministro y llevar una batalla mar afuera, en donde las posibilidades que ciudadanos mueran por una balacera en autopista se disminuyen, porque cualquier cosa que flote no identificada, simplemente tú la hundes, como se hace en otras jurisdicciones, pero hay que reconocer que eso es una pelea costosísima, que necesitamos no tan solo activar la Guardia Nacional para fines. Puerto Rico no tiene una flotilla náutica que pueda dar esta batalla, dependemos del Coast Guard y del gobierno de los Estados Unidos, pero de nuevo, tomando una decisión que va a ser costosísima, atender en la tierra, destruir la línea de suministro en la tierra de lo que es la drogadicción como un efecto social salubrista, pero mar afuera simplemente destruyendo la línea de suministro, porque como cualquier empresa, entonces mandarán los buques para la República Dominicana, lo que consume la República Dominicana se queda y el resto continúa en tráfico hacia los Estados Unidos, que es lo que pasa en Puerto Rico. Puerto Rico apenas se queda el 10 y el 15% de la cocaína que llega, según los que estudian el tema. El resto sigue hacia los Estados Unidos desde Colombia. Ángel, Frankie, muchas gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Bueno, buen día. Un abrazo a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Adolfo Kranz. Adolfo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Armando, y a los buenos amigos de Radio Isla. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Adolfo, recientemente tú publicaste una columna en el periódico El Vocero sobre la propuesta que tú llevas años promoviendo para el voto presidencial. Quiero que me expliques dos cosas. Primero, ¿en qué consiste la propuesta? ¿Y cuál es tu racional para haberle dedicado tantos años a este elemento del debate del estatus que, si soy honesto, francamente está realmente fuera del radar para la mayoría de los partidos o movimientos políticos en este momento en Puerto Rico? Gracias por tu interpretación y tu comentario del radar, porque eso me da pie forzado para un comentario inicial. El radar o los radares que tú aludes están totalmente desconectados hace décadas. Y el resultado de esa desconexión de dichos radares es el resultado numérico electoral de las elecciones del 2020. ¿Desconectados tú dirías de la realidad del pueblo de Puerto Rico? Totalmente desconectado de la realidad en mayúscula, y de los motivadores electorales también. El voto presidencial surge como un paso para adelantar el Estado Libre Asociado del fundador del Partido Popular, cuyo radar ahora como partido está mozo.
y el creador del Estado Libre Asociado, que Luis Muñoz Marín quiso mejorar buscando el voto presidencial. O sea, Muñoz planteó el voto presidencial como una avenida para el desarrollo del Estado Libre Asociado. Definitivamente, y ese desarrollo quedaría a la buena imaginación e ilusión de muchos que estuvieron con él y cuyas generaciones todavía están, de que esa mejora lo que hacía era reafirmar de forma indisoluble la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Para el voto presidencial, Adolfo, te pregunto, ¿haría falta una enmienda a la Constitución de Estados Unidos como la que se aprobó en su momento para el voto presidencial del Distrito de Columbia, en Washington, D.C.? Definitivamente haría falta, y otra vez, gracias por seguir dándome pie forzado. Los abogados, y perdóname que te incluya, yo me hago responsable de ser la criatura forzosa de hijos naturales abogados y hijos adoptivos abogados también. Pero los abogados se han dado a la tarea de presentar ese proceso como una objeción de piedra a poder lograr el voto presidencial, cuando ya se logró, por las razones que fuera, con Washington D.C. El propósito de Amigos Voto Presidencial, que a propósito son tus iniciales, Armando Valdés Prieto, es solicitar el voto presidencial. ¿Por qué alguien se puede oponer en esas oficinas de directivos de estos dos partidos mayoritarios? Y digo partidos mayoritarios porque fuera del PIB no me sorprendería que los dos partidos emergentes, Victoria Ciudadana y Dignidad, no solamente no se opongan, que sean los que propongan la idea de enmendar, y ahí viene la contestación a una de tus preguntas. Existe ya en el Código Electoral como ley que en noviembre del 24 se nos va a presentar una gestión simulada con papeleta, como si estuviéramos en un domicilio estatal federal, para escoger el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, lo cual es una farsa y para algunos tradicionalistas podía ser hasta una ofensa a un proceso muy serio de Estados Unidos. Lo que nosotros pretendemos es que eso que está en ley ya se enmiende para convertirlo en un reclamo vía consulta. Yo quiero, ciudadano, quiero poder votar por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, sí o no, y que se le lleve al país a votar. Los que estemos a favor haremos campaña por el sí, los que estén en contra harán campaña por el no. Equal deal. O sea, no hay por qué objetar el proceso de pedirlo. La complejidad o no de lo mismo, eso es otro aspecto, y te añado. Nosotros hicimos una encuesta hace muchos años con Stanford Clapper, y que Stanford Clapper, que era el encuestador entonces del Nuevo Día, describió como válida a través del tiempo de la forma que se hizo la encuesta, porque no se buscaba contestación a esa pregunta. Fueron preguntas de sorpresa y revelaron que casi el 80% de los entrevistados encuestados favorecían o no les molestaba el voto presidencial. Adolfo, te pregunto, algunos podrían argumentar que esta solicitud de concederse, estipulemos que se podría conceder, sería un paso hacia adelante para eventualmente la consecución de la estadidad, o que incluso yo creo que tú lo planteaste en la manera en que describiste la propuesta como indisoluble, amarraría a Puerto Rico, toda vez que se incluirían esas dos palabras, Puerto Rico en la Constitución de Estados Unidos, amarraría
de forma permanente a Puerto Rico, a Estados Unidos. Eso pues, yo podría ver personas que apoyan la independencia o su otra modalidad, que es la libre asociación, decir, bueno, pues esa no es una propuesta que yo apoyo. ¿Cómo tú le contestarías? ¿Efectivamente adelantaría la estadidad? ¿Efectivamente nos amarraría de forma permanente a Estados Unidos, cerrando esas puertas hacia la independencia? Primero que nada, el país quiere que se mantenga la relación con Estados Unidos de forma indisoluble. Por el término de amarrar, te lo compro. Amarraría esta relación, pero en el mundo moderno, en la época moderna, los pueblos tienen la capacidad que hasta tiene la tecnología. Cualquier cambio de relación con Estados Unidos, en el futuro, no, en el presente, incluyendo la estadidad, no se puede lograr con 53%. Hay que lograrlo con un número avasallador. Eso le corresponde trabajarlo a los que quieren la estadidad, los cuales yo respeto. Los estadolibristas, como yo, que creemos en el Estado Libre Asociado como el ente permanente en este momento, no podemos permitir que un partido que surge por el gestor que recomendó mejorar el ELA con el voto presidencial se haya convertido históricamente y le ha costado numéricamente los votos en un partido que lo que ha hecho es estar en contra de la estadidad. Ese es el comienzo de la jalda abajo del Partido Popular. Déjame detenerme ahí por un momento, Adolfo. Me está muy interesante ese planteamiento. O sea, ¿tú crees que el Partido Popular Democrático debería defender una propuesta concreta como la que tú estás planteando y que en su momento habrá planteado Luis Muñoz Marín, no meramente, incluso más que meramente, que no debería, punto, no debería plantearse como un partido antiestadista? Definitivo porque se ha probado. El resultado electoral del 2020 numéricamente señala que 53% de los electores votaron a favor de la estadidad. 32% votaron a favor del candidato a gobernador por el Partido Popular y 33% por el candidato a gobernador por el PNP. Señores, la diferencia de 17 o 18 puntos salió no solamente de los PNP, salió de los populares también. El Partido Popular tiene que reconocer que la inmensa mayoría de sus militantes no son ni independentistas ni soberanistas. Y lo saben porque tienen encuestas que lo dicen. Lo que pasa es que hay un interés personal de los que aspiran a puestos electivos. Hay 78 puestos en la legislatura de Puerto Rico que quieren mantenerse, quieren permanecer en ellos. Los que van por el PNP admiten que si no hablan de estadidad no reciben el voto, y los que van por el Partido Popular admiten que si hablan de estadidad no reciben el voto, y si rechazan la soberanía no reciben el voto. Ambos están equivocados porque la militancia no piensa eso. Ahí están los radares que tú mencionaste, Armando, al principio de la conversación. Están mohosos y no están funcionando. Bueno, Adolfo, tengo que irme a la pausa, pero gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Yo creo que es interesante lo que planteaste aquí, lo que planteaste en tu columna del Vocero, de convertir esa papeleta que está ya legislada. O sea, vamos a recibir, y quizás para algunos sea una sorpresa, vamos a recibir una papeleta en noviembre del 2024, cuando vayamos a votar por el gobernador, que nos va a pedir también votar por el presidente. Y, claro, como bien tú señalas, realmente es una farsa. Convertir eso en una
solicitud por el voto presidencial, que de paso los estadistas podrían interpretar ese voto de una forma distinta. Podrían decir, bueno, esto realmente es un llamado para que Puerto Rico sea Estado, y como tú planteas, los estadolibristas podrían decir, bueno, no, se limita a esto. Pues me parece interesante, y ciertamente ante una total ausencia de propuestas por parte del Partido Popular Democrático en este momento para un progreso del Estado Libre Asociado, por lo menos ahí hay algo, Adolfo, gracias. Gracias a ti, Armando. Muchos saludos. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con nuestra próxima invitada, quería reconocer, felicitar y darle la bienvenida a la amiga Suheili López Belén, que se integra aquí en Radio Isla 1320 como parte de nuestro equipo de periodistas, específicamente en el área de meteorología, comenzando por supuesto este mes de junio, la temporada de huracanes. A Suheili, nuestras felicitaciones por este nombramiento y enhorabuena. Tengo en línea telefónica a Hilda Rodríguez, la directora ejecutiva de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier en el Viejo San Juan. Hilda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hilda, ¿qué tiene la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier para nuestro público en estas próximas semanas? Pues, como siempre, hoy es jueves de charla. Tenemos hoy la charla con el arquitecto José Silvestre. La charla se titula Gastronomía, Paisaje y Arquitectura. Así que es la tercera que él está ofreciendo con este tema, donde él nos habla de diferentes lugares en Puerto Rico, sobre su arquitectura y lugares donde podemos ir a comer en esos pueblos. Y es una charla histórica, o sea, son lugares de nuestra historia que de alguna manera u otra han tenido que ver con la historia también gastronómica del país. Se refiere específicamente, hace reseñas sobre algún lugar, alguna estructura del pueblo, y luego de un lugar donde podemos comer en ese pueblo. Ya, ok. O sea que es una especie de hoy es virtual. Es una guía del chinchorreo. Sí, pero con un poquito más de sofisticación, un poquito de historia. Una guía de chinchorreo arquitectónico. Eso está tremendo. ¿Y qué más tienes en la fundación? En la semana próxima la charla la va a ofrecer el arquitecto Enrique Vivoni. Esa charla de la semana próxima será presencial. Estará hablando sobre 3 historias de corzos en Puerto Rico. Sí, él escribió el libro, ¿no?, sobre los corzos en Puerto Rico. Sí, él ha hecho otras charlas con nosotros. Él nos dio el año pasado una charla sobre los libaneses en Puerto Rico. También ofreció una charla sobre el arquitecto Pedro de Castro y el área del condado, sobre sus calles y por qué tienen esos nombres. Y la charla del jueves próximo estará dedicada a los corzos, que también es parte de su herencia. Excelente. Y yo sé que hay muchos corzos, familiares de corzos en Puerto Rico. Tengo buenos amigos que trazan su ascendencia precisamente a esa población. Hilda, también está con nosotros Karen Cana, la directora ejecutiva de la Casa del Libro. Karen, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de estar con ustedes nuevamente. Karen, ¿qué tienes en la Casa del Libro? Bueno, pues los quiero invitar primeramente este sábado, para que no se nos quede fuera. Tenemos un taller muy interesante, es un taller que es de una técnica muy antigua, se desarrolló en el siglo XIX por un astrónomo, de hecho, y luego se popularizó por una botánica, una persona que se dedicaba a la recolección, ¿verdad?, de plantas, flores, y que hizo con esa técnica uno de los primeros libros de fotografía. La técnica se llama cianotipia. Y lo peculiar de esta técnica es que tú puedes revelar, digamos, objetos sin tener que fotografiarlos. Y todo queda en tonos de azul.
Así que vamos a tener esa demostración y taller corto este próximo sábado de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Y pues queremos que puedan asistir los interesados en aprender, ¿verdad?, la técnica de la cianotipia. ¿Cómo se llama la técnica de nuevo? Cianotipia. Cianotipia, viene, voy a buscarlo. Sí, como si estuvieras buscando cyan, ¿verdad?, en inglés, cianotipia. Claro. Porque son tonos de azul, todo queda en tonos de azul. Está muy interesante eso. Y va a ser un taller, o sea, práctico. ¿Habría forma de uno poder hacer este tipo de fotografía? Exacto. De hecho, poéticamente la llaman la fotografía del sol, ¿verdad? Porque antiguamente se podía usar la luz del sol y todavía se puede usar. Pero, por supuesto, si no hubiese sol, pues entonces se usa una emulsión que permite pues revelar ese objeto dentro de una habitación, dentro de un lugar. Quedan bellos. Las impresiones son preciosas. Sí, estoy viendo aquí en el internet algunos ejemplos y búsquenlo. Sí. Cianotipia, CIANOTIPIA. Interesante. Eso es el sábado. ¿Qué más tienes? Este sábado de 1 a 4 vamos a tener el recurso, se llama Jorge Torres y se ha estado, ¿verdad?, especializando en esta técnica. Es artista y cultiva esta técnica y está experto en ella. Así que pues los esperamos. Por supuesto, además, continúa la exposición de Johannes Gutenberg a Aldo Manuzio, que son el recuento de los libros antiguos, ¿verdad?, cómo es que empiezan a darse y se pueden ir perfeccionando los libros impresos. Además de eso, el próximo sábado 24 también tenemos un taller que abundaremos más adelante, de hacer letras con acuarela. Las letras iniciales famosas de los libros y que todavía se usan, pues vamos a trabajarlas usando la acuarela. Excelente, excelente. Bueno, y para quienes le interesen participar, comencemos contigo, Karen, en las actividades de la Casa del Libro. No sé si hay algún tipo de página donde puedan informarse o reservación que tengan que hacer para alguno de estos talleres. Sí, nos pueden llamar al 787-723-0354 o escribirnos a info de información, acortado, info@lacasadelibro.org. Muy bien. ¿Y hay que hacer reservación o no? No necesariamente, pero como ya tenemos algunas personas interesadas en este taller de antemano, porque ha salido ya en las redes, es aconsejable que sí, que llamen o se registren a través del email. Excelente. Danos el número de teléfono de nuevo. 787-723-0354. Excelente. Hilda, para las actividades de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, ¿la charla de hoy es presencial o es únicamente virtual? La de hoy es únicamente virtual. La semana próxima es presencial y virtual. Interesados, museofeliza@hotmail.com o el 723-1897. Y obviamente para la charla del jueves que viene, el que quiera darse la vuelta por el Viejo San Juan, que yo estuve por allí anoche, y el Viejo San Juan sigue siendo, pues obviamente, una joya, pues puede ir a la fundación, visitar la fundación que está en la calle Clara Lear, ¿no? En la Caleta de San Juan 51, esquina Clara Lear. Y visitar, y pues de paso después pues pueden tomarse un vinito, ir a comer en cualquiera de los restaurantes de la ciudad amurallada. A ambas, muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Karen Cana de la Casa del Libro, Hilda Rodríguez de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.